misioneros sin ningún agregado más, ni ningún envío más que la propia realidad bautismal. Porque si el bautismo nos encontramos con Jesús, salimos a misionar. Si de verdad Jesús tocó mi corazón, me transformó y de verdad es el Señor de mi vida y es el camino y es la verdad, yo lo anuncio, lo comparto. Si Jesús es un bien, lo anuncio. Por eso el Papa Francisco va a decir en Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, lo vimos en el encuentro de marzo, el brochero, que no es que hacemos misión, dice el Papa, soy misión. Soy misión. Cada uno de nosotros tenemos ese envío y esa misión. Pero pensaba, bueno, año misionero vocacional, año misionero como las Cáritas viven la misión. En este sentido vamos a escuchar un poquito a Francisco después de esta misma carta apostólica. Yo voy a leer algunos puntos y yo los invitaría a que la reflexionen, la lean, la trabajen en las Cáritas parroquiales. Que las Cáritas parroquiales no sean solo un espacio donde con activismo se entreguen cosas o se organicen cosas, sino también se reflexione, se contemple, se mire, y a la luz de lo que voy a iluminar del Papa también. Entonces pensaba, año misionero, ¿cuál es la misión que Cáritas tiene que tener? Es decir, anunciamos que Dios está y que Dios nos ama y que Dios nos consuela y que Dios nos perdona y que Dios es misericordioso y que Dios acompaña nuestra vida y no se desentiende de ella. Y la misión de las Cáritas será justamente hacer realidad o concreta la experiencia de un Dios que nos ama y nos invita a vivir el Evangelio en la realidad de la encarnación, ayudándonos a descubrir que lo que hacemos nosotros es como tocar la entraña del Evangelio. Es como decimos que Jesús está, pero Jesús está no de modo teórico, sino que Jesús está aquí. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve preso y me visitaste, estuve enfermo y viniste a ver, estuve desnudo y me vestiste. Es decir, lo que hiciste con uno de estos, lo hiciste conmigo, dice Jesús. Es como hacer tomar conciencia de verdad que Jesús está presente en el hermano necesitado. Por eso nuestro trabajo pastoral de las Cáritas, de lo que sea, toda la realidad de las Cáritas, aún de las viviendas que nosotros estamos desde las Cáritas animando y promocionando, es desde un punto de partida teológico, no meramente social, aunque lo es, pero es desde esta realidad de que este Jesús está presente en el hermano que necesita, en el hermano más pobre, del cual, va a decirnos Francisco, también tenemos que aprender. La Iglesia desde hace tiempo ha dicho que hace una opción por los pobres. No significa que dice, bueno, ahora o en este tiempo vamos a optar para dedicarnos por los pobres. Porque esto sería contrario al Evangelio, porque la dedicación y el amor a los pobres es la entraña del Evangelio. Los predilectos de Jesús son los más pobres. Lo que quiere decir la Iglesia cuando dice la opción por los pobres es, vamos a ver y a mirar y a optar cada vez más por los pobres, porque los pobres tienen mucho que decirnos. No solo nosotros mucho que darles, tenemos que aprender también del mundo de los pobres, ¿no? Todo lo que significa como una actitud ante la vida. Y esto podríamos hacer un ejercicio, a veces los que tienen mucho y los que tienen poco, cómo es su relación con Dios, de primera. Aquellos que no tienen mucho saben que su todo o su mayor bien es la certeza de Dios, ¿no? De un Dios que los conduce, que los asiste, que los ayuda. Pues la misión, el año misionero desde las Cáritas será justamente anunciar la unidad de la fe. Anunciar la unidad de la fe en las comunidades. No es una cosita que hacemos o un grupo de personas que hacen
ocupándose de aquellos poquitos que vienen a pedir, porque no son multitudes, aunque sean muchos, aquellos poquitos, ¿no?, que vienen. La misión o el año misionero para las Cáritas será, por una parte, ir al encuentro de los más pobres. La misión, el año misionero será, como decíamos los obispos de Brochero, cuando le hablamos por la beatificación, en ese corazón, con esa mirada que Brochero tenía como María, esa mirada atenta en las bodas de Caná. Recuerdan que se ocupó la Virgen que faltaba vino. Es increíble, ¿no?, que ella, así mirando, interceda ante su Hijo para que los saque de la vergüenza o el papelón de quedarse sin vino. Pero decíamos los obispos de Brochero, Brochero miraba y decía: faltan caminos, faltan escuelas, faltan tantas cosas. Esta es, creo yo, también la mirada misionera en este año que tenemos que profundizar y agudizar, que no termina en un año, que será como este año ponemos el acento, pero siempre. Y salir, descubrir, acompañar las nuevas pobrezas, reflexionar las pobrezas de mi comunidad, de mi barrio, de mi pueblo, de mi ciudad. ¿Cuáles son? Para estar presente, para acompañar y para que los que hacen de un modo más orgánico la presencia de Cáritas vivan como delegados de la comunidad, como enviados de la comunidad, no como una propia iniciativa, decía, porque me gusta o porque tengo tiempo, que lo vivan como vocación, que es llamado y que por lo tanto respondo. Por eso decimos año misionero vocacional, ¿no? Es decir, la realidad de la Cáritas también será trabajar, ahondar, fundamentar a todos los que trabajan desde la Cáritas lo más sencillo de que el trabajo que hace no es por propia iniciativa, sino que es en la Iglesia el llamado a acompañar esto tan importante que es la presencia real de Jesús. Tuve hambre, dice Jesús. A Pablo le dice: ¿por qué me persigues? Es decir, siempre en el sufriente y en el pobre, Cristo se identifica. Entonces, fíjense cómo el Papa va a decir, muchas veces está diciendo en este tío, tocar la carne del más pobre, ¿no? Y esto también conmueve, es decir, el ministerio de las Cáritas es un ministerio muy importante. No es periférico en nuestras comunidades, aunque tenemos que ir a las periferias, a los más alejados, a los no tenidos en cuenta, a los marginados, a los que no pueden expresar, a los que no pueden venir, a los que no pueden ir a buscar. Tenemos que nosotros ir a buscar. Y por eso la Cáritas tiene que cada vez articularse más y pensarse más en las distintas realidades. En oración, en valoración de la propia respuesta, en el crecimiento de la fe y en la mirada de la fe. Dicho esto, le quería compartir, como les decía, el Papa Francisco, en el número 178 de Evangelii Gaudium, dice: confesión de la fe y compromiso social. Los primeros párrafos son largos, los podía leer, pero les quería de este número decirles esto. Dice el Papa: desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana, que necesariamente debe desarrollarse y expresarse en toda acción evangelizadora. Y yo pensaba cuando leí esto,
Fíjense, 100 años antes, más de 100 años antes, Brochero lo tenía clarito. Tenía la unidad de la evangelización, la síntesis de la evangelización. Y nunca distinto de su ser cura, nunca distinto de su ser sacerdote. Justamente desde la entraña de la fe, Brochero entendió, la Iglesia nos pide en la voz del Papa, a que volvamos a tener en cuenta esto, ¿no? Porque es desde el Evangelio. Por eso no hay que hacer ideologías, ni teñir quizás de caminos más políticos y sociales, algo que es propio y desde la entraña del Evangelio en nuestras vidas. Sigue el Papa. La aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios, el primer anuncio, el querigma del anuncio, es el Dios que nos ama. Siempre es ese el anuncio. Dios es amor, va a decir Benedicto al comienzo de su pontificado, ¿no? Recordándonos lo elemental. Dios primerea, va a decir el Papa Francisco, porque Dios nos amó primero, porque Dios ama siempre, porque Dios ama a todos. Dice, la aceptación del primer anuncio que invita a dejarse amar por Dios y a amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción. Fíjense, el Papa dice, desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Qué lindo, ¿no? Si yo he recibido el anuncio de Dios que me ama y que respondo amándolo como Él me amó, suscita, provoca en nosotros y en nuestras acciones que deseemos, busquemos y cuidemos el bien de los otros. Esto es como un camino para nuestras cáritas. Después sigue el número 179. Esta inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno, anuncio de un Dios que me ama, efectivo amor fraterno, está expresado en los textos de la Escritura, dice el Papa, para extraer de ellos todas sus consecuencias. Ese es un mensaje al cual frecuentemente nos acostumbramos, lo repetimos casi mecánicamente, pero no nos aseguramos que tenga una real incidencia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Qué peligroso y qué dañino, dice Francisco, es este acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación y el entusiasmo por vivir el Evangelio de la fraternidad y de la justicia. La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación. Es lo que yo decía antes, tuve hambre y me diste de comer, estuve preso y me visitaste, o por qué me persigues. Fíjense, el Papa dice, en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación. Lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. Lo podemos leer en Mateo 25:40. Lo que hagamos con los demás, dice Francisco, tiene una dimensión trascendente. Con la medida que midan, se nos medirá. Y dice, corresponde a la misericordia divina, sean compasivos como vuestro Padre es compasivo. O no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Increíble, justamente la realidad de nuestras acciones para el trato que después tendremos también, y aquí con el Señor. Y termino este punto. Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el hermano como uno de los mandamientos
que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino de la respuesta espiritual, crecimiento espiritual. Termino este punto. Por eso mismo, el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. Esto el Papa lo refiere a Benedicto en un documento del año 2012. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva por el prójimo, con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve. Estas frasecitas, ¿no? Estas palabras que dije ahora y las que dije antes, desear, buscar, comprende, asiste y promueve. Me gustaría que de nuestras cáritas, también desde las cáritas diocesanas, que llegue a todas las cáritas parroquiales, se trabaje estos puntos, se rece, se reflexione, ¿no? Desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Compasión que comprende, asiste y promueve. Bueno, sigue. Este documento es muy lindo y sigue. Después habla de la enseñanza de la Iglesia en las cuestiones sociales. Yo los invitaría a que lo trabajen. Pero entonces, para terminar, hago un salteo, paso al número 199, y dice el Papa: nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y de asistencia. Lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro. Miren qué lindo, ¿no? Nuestro compromiso no es hacer tantas cosas tampoco, no es una cosa de activismo y demás, es una atención ante el otro. Es lo que alguna vez yo también contaba de un movimiento eclesial que habla de, en el mundo de los pobres, la necesidad de mirarlo a los ojos. Creo que a veces, a mí a veces me pasa también, ¿no? Cuando te piden, ¿no? Cuando te quieren limpiar el vidrio, cuando te acerca alguien, uno intenta hacer algo como para sacarlo de encima pronto, o se acerca a un más pobre, y cómo estás, y mirarlo a los ojos, y hablar. Es decir, no es hacer muchas cosas, es detenerte frente a la persona del otro, ¿no? La persona que viene a Cáritas no es un cliente, ¿no? Es un hermano, ¿no? Un hermano que tiene necesidad. Sigue Francisco. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Como que nos está dando pautas y puntos de nuestra acción desde la caridad, ¿no? Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, en su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. El verdadero amor siempre es contemplativo. Nos permite servir al otro no por necesidad o por vanidad, sino porque Él es bello, más allá de su apariencia. Del amor por el cual a uno le es grata a la otra persona, depende que le dé algo gratis. El pobre, cuando es amado, es estimado como de alto valor. Y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de
cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Solo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente a su camino o en su camino de liberación. Únicamente esto hará posible que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan en casa. Y esto también es un punto, ¿no?, que podemos preguntarnos en nuestras cáritas parroquiales. ¿Cómo es la relación con los pobres que vienen a Cáritas? ¿Se sienten como en casa? ¿Se sienten cómodos en casa? En casa, que es la iglesia, la comunidad, los hermanos, los integramos, los sumamos, los sentimos hermanos. Termino. Sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al cual la sociedad de la comunicación nos somete cada día. Pueden seguirlo después leyendo y trabajando ustedes para no ser largo, ¿no? Y yo les decía al principio de que hay palabras y hay imágenes de Papa Francisco en este tiempo, pero también hay gestos, ¿no?, que tenemos que aprender a leer lo que estamos leyendo, ¿no? Porque lo que golpea y está golpeando a nuestro mundo, a la cultura de hoy, en el Papa Francisco, no solo en la Argentina, sino en el mundo, justamente es algo que ya Pablo VI había dicho, el Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio, la necesidad de testigos. El mundo tiene necesidad de testigos más que de maestros. Y si escuchan a los maestros es porque antes son testigos. Y fíjense que con el Papa Francisco pasa algo muy notable, porque hay ganas de escucharlo. Se lo sigue. No solo cada vez va más gente a la Plaza de San Pedro, allá, a las audiencias, al Ángelus, sino que se escucha, hay frases que entran, ¿no?, que calan, que se repiten, que te lo comentan, de un lenguaje que ha llegado, ¿no? Pero también porque ha impactado sus gestos, su testimonio, su manera. Creo que para nosotros también, por lo tanto, tenemos que aprender a mirar para descubrir el camino. Primero, para descubrir que siempre la predicación primera es nuestra vida. Juan 23 decía que con solo vivir predique el Evangelio. Tenemos que acordarnos que siempre, siempre hablan nuestros actos, para bien o para mal. Lo que habla primero es nuestros modos. Después podemos acompañar con las palabras, ¿no? Pero podemos decir muchas cosas y borrarlo después con un gesto, con una cara, con una actitud, con una distracción. Tenemos que recuperar seriamente lo que significan nuestras actitudes. Porque predicamos, por lo tanto, si decimos que somos misión, predicamos con nuestras actitudes como de testimonio en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, más a veces de nuestros caracteres, de nuestras historias, de nuestros cansancios, de nuestras cosas. Sepan que siempre predicamos primero con nuestras acciones. Una sonrisa, una alegría, un abrazo. Esto que el Papa dice tanto. Y fíjense, en la favela de Varginha, mientras caminaba el Papa, cruzó una mirada por una señora anciana que estaba al otro lado de la calle. Esto es un relato cierto cuando el Papa vino a la JMJ a Brasil. Francisco atravesó la calle, la miró fijamente a los ojos y acarició su rostro con las manos.
Durante la visita al Hospital San Francisco de Asís, en Providencia, todos pudimos ver los calurosos abrazos entre el Papa y los ex drogadictos. Acto seguido el Papa dijo: abrazar, abrazar. Todos tenemos necesidad de aprender a abrazar al que está en necesidad, como hacía San Francisco. Para llamar a la puerta del corazón es necesario tener las manos desnudas, sin filtros. Este es un texto del Papa. Hay que tocar la carne. Para el Papa Francisco esta dimensión física no es accesoria, no una mera cuestión de estilo, sino que forma parte de la comunicación del fuerte mensaje de la encarnación. El paradigma de esta capacidad comunicativa es la parábola del buen samaritano, que a él le gusta citar y citó explícitamente durante la visita al Hospital de San Francisco de Asís. El documento de Aparecida había hablado precisamente de una iglesia samaritana. Todos recordamos lo del buen samaritano, ¿no? Lucas 10, versículos 29 al 35. El corazón del Papa quiso latir al ritmo del que llamó grande, inmenso corazón de Brasil, a cuya puerta quería llamar. En sus primeras palabras a las autoridades de Brasil, dijo: he aprendido que para acceder al pueblo brasileño hay que entrar por la puerta de su inmenso corazón. Por tanto, pido que se me permita en este momento llamar delicadamente a esta puerta. Desde la Amazonia hasta la Pampa, desde las regiones áridas hasta la Pantanal, de los pequeños pueblos, que nadie se sienta excluido del afecto del Papa. Por esto sigue muy lindo, ¿no? Pero la idea es los gestos, los modos, las actitudes, los que vienen, los que vamos, los que buscamos, que encuentren en nosotros un corazón que ve en el rostro del otro al mismo Jesús. Y que el Evangelio no es una teoría, sino una realidad vivida. Al que necesita, al que está enfermo, al que está preso, al que está desnudo, al que está con toda carencia, ese no solo es Él, sino es presencia de Jesús. Y esto cambia nuestra actitud, nuestro modo, cambia nuestra relación, cambia nuestra mirada, cambia nuestros modos de contactarnos con el otro. Muy bien, tengan buen trabajo, que podamos volver a encontrarnos cada tanto y seguir reflexionando y seguir profundizando sobre este ministerio central y no periférico de nuestras comunidades. Que Dios los bendiga.